Creo que sí, ya estamos en contacto con nuestros amigos. Vamos a probar, les voy a dar las muy buenas tardes a Carlos Matos y Rodrigo Romera. Parece que... Esto es espectacular. Yo te estoy viendo, Mario, es mucho mejor que la otra forma. Bueno, yo no nos hemos trasladado a Morón. Claro. Están aquí en el Palomar, partido de Morón. En el Palomar. Sí, en el oeste del Gran Buenos Aires. Muy bien. Muy bien. La verdad es que sí, se los escucha mejor, aunque 6 minutos más tarde, ¿verdad? De todas formas vamos a hablar con suma tranquilidad sobre la problemática que ustedes han elegido para hoy en términos de discapacidad que venimos tratando ya desde hace algunos meses. ¿Por qué no nos cuentan un poco este tema de la discapacidad en el deporte? Porque los que estamos por fuera, digamos, de la problemática, a veces nos llama la atención que hay personas con discapacidad que participan en olimpiadas con rendimientos físicos extraordinarios y en fin, pero de lo que se trata no es de los pocos que pueden llegar a una olimpiada, sino de la posibilidad de que todos participen de la vida deportiva. ¿Por qué no nos cuentan desde su mirada cómo tratan este asunto? Ahí ese tema es clave, Mario, porque claramente diferenciamos cada vez que abordamos este tema con Rodrigo el deporte del deportivismo. Son dos cosas que necesitamos separar y trazar una línea divisoria para explicar en principio que nos gusta el deporte. Nosotros, hago esta aclaración, después se va a entender por qué, nos gusta el deporte. De hecho, hemos practicado deporte también, siendo personas con discapacidad, durante bastante tiempo. Y el deporte en la discapacidad de manera sistemática, hay que decir que se empezó a trabajar a nivel terapéutico después de la Segunda Guerra Mundial, de las dos grandes guerras o de la guerra larga, como dice algún historiador, que lo define como una única guerra larga. Claro. Eran tantos los veteranos de guerra con mutilaciones, con problemas físicos, además de los psicológicos y psíquicos, que el deporte fue una manera también de trabajar la rehabilitación con un estímulo mucho mayor que la mera rehabilitación. Uh-huh. Había muchos veteranos de guerra en los aliados que habían sido deportistas, y bueno, ellos, por ejemplo, fueron los que, muchos basquetbolistas, los que organizaron los primeros equipos de básquet en silla de ruedas. Uh-huh. Donde se trabajó mucho fue en Stoke Mandeville, Inglaterra. Ahí se hicieron los primeros juegos, hasta que se empezó a hablar también de Juegos Paralímpicos, ¿no? Que los Juegos Paralímpicos, estamos haciendo un salto grande, Mario, para comprimir esta historia. Los Juegos Paralímpicos se desarrollan también cada 4 años. La Olimpiada es el periodo de 4 años, es un periodo que viene de la época de la Grecia antigua. Uh-huh. Y de la Grecia de Pericles, para ser más exactamente. En la Grecia antigua hay datos, pero no tantos. Y entonces, en esos Juegos Olímpicos, al finalizar, se empezaron a desarrollar los llamados Juegos Paralímpicos, que eran las competencias deportivas cada 4 años, en general tratando de usar los mismos escenarios o las mismas sedes. Así llegamos hoy justamente a lo que es el deporte también de alto rendimiento, ¿no? En el terreno de la discapacidad. Uh-huh. Hay que contar, Carlos, Carlos, que ese proceso de cambio que se ha ido sucediendo de los Juegos Paralímpicos desde que inclusive en algún momento se hacían en otro lugar, que después se empezó a lograr que se utilizaran los mismos escenarios,
y que ahora se está logrando que se hagan en la misma fecha. Ahora se está logrando, creo que para las próximas Paralimpiadas se van a hacer en la misma fracción de tiempo, o sea, en la misma fecha. Gran parte de eso, de ese logro, fue de una persona argentina, marplatense, José Luis Campos, que que falleció en el 2017, siendo presidente del Comité Paralímpico de las Américas. Ah, mirá. Bien. Persona que trabajó durante toda su vida fuertemente por el deporte, adaptado primero y paralímpico después. Acá es importante señalar esto, Mario y Daniel, que en el año 92, en Barcelona, en los Juegos Olímpicos de Barcelona, se hizo una experiencia muy interesante, que fue una adaptación. Se empezó a manejar lo que hoy se llaman los criterios de accesibilidad universal en los distintos escenarios de los Juegos Olímpicos. Barcelona, así, a su vez, cuando se hicieron esas adaptaciones, ganó en caudal turístico dentro de Europa por haberse transformado en una ciudad muy accesible. Y ahí se desarrollaron los Juegos Paralímpicos. Ni bien terminaron los Juegos Olímpicos, los Juegos Paralímpicos, que, como decíamos, son los Juegos para personas con discapacidad. Pero acá hay algo que tanto José Luis Campos en su momento, Rodrigo y yo, acá desde Mar del Plata, y bueno, acá tenemos una gran atleta que es Beatriz Greco, que ganó 8 medallas de oro en los Juegos Paralímpicos de Seúl. Una de las cosas que venimos a plantear es que la categoría paralímpica, y ojo, esto lo queremos explicar bien, Mario, para que no se interprete mal. No debería existir la categoría paralímpica. No estamos diciendo que la gente con discapacidad no haga deporte, sí, pero no como una categoría aparte. A ver, si un boxeador peso pesado boxea con otro peso pesado, no boxea con un pluma, es lógico que un atleta con una discapacidad X compita con otro atleta con esa misma discapacidad, una discapacidad análoga, ¿verdad? Por lo tanto, son categorías nada más. Son simples categorías. Claro. En la totalidad de los Juegos Olímpicos hay atletas que no tienen discapacidades y otros que sí las tienen, y tal como se agrupa por edades, por características, por perfiles, esto no deja de ser una agrupación por edades, por características y por perfiles. Por lo tanto, acá vemos claramente cómo hay una barrera simbólica que hay que romper. Esto lo aclaramos porque cuando decimos no estamos de acuerdo con la categoría paralímpica, salen a veces las voces a decir no pueden ir contra el deporte para... No estamos yendo, al contrario. El espíritu olímpico es un espíritu de compartir. Recordemos que en los Juegos Olímpicos hasta se paraban las guerras. Eran momentos de negociación, eran momentos de encuentro, más allá de las idealizaciones que siempre la literatura y la poesía hacen mucho para eso, ¿verdad? Carlos, y contale también la situación que hablábamos fuera de micrófono de Beatriz Greco y los premios olímpicos. Claro, cuando este tema nosotros lo reflexionamos con mayor profundidad a partir del siguiente hecho. En el año 88, Beatriz Greco viene con 8 medallas de oro. Cuando se entregan los Olimpias de Oro, a Beatriz Greco le dieron una mención especial por haber sido atleta paralímpica. Pero la realidad que desde la década de los 50 Argentina no tenía medallas de oro. Y fíjense hasta qué punto que cuando hace poco vinieron las primeras medallas de oro olímpicas, no se acordaron que ya habían venido antes, en el 88, con Beatriz Greco. ¿Por qué? Porque en la cabeza está la idea paralímpica, claro, que no deja de ser una especie de segunda marca. Por eso decimos, no tiene que considerarse una categoría paralímpica. Son categorías como tantas otras categorías. De la misma manera como que poníamos el ejemplo, aclaro que a mí no me gusta el boxeo,
Pusimos este ejemplo simplemente a modo gráfico, sí, nada claro. más. Hasta acá la parte de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Rodrigo, si te parece, nos metemos brevemente por ahí con la cuestión del deportivismo, que es algo que nos tenemos que cuidar justamente a quienes nos gusta el deporte, ¿no? Y lo practicamos. A ver, ¿qué ¿Cuál es el deportivismo? Sí. Que es una palabra que no se usa. No se usa. No se usa, no, porque tampoco está aceptado que haya un deportivismo. O sea, ¿cómo haces para plantearle a una persona que de alguna manera, y voy a ir a la parte que tiene que ver con la discapacidad, ¿no? Que establece que el deporte es bueno para la salud, lo cual no es discutible, claro. Pero que una persona con discapacidad no es que sería bueno que hiciera deporte, sino que tiene que hacer deporte, porque es persona con discapacidad. Entonces ahí nos encontramos con una cuestión médico-rehabilitatoria que establece que la persona con discapacidad termina no solamente haciendo deporte porque tiene que hacer para rehabilitarse, sino que también terminamos en esta cuestión de que una de las formas fáciles o facilistas de generar el desarrollo de la persona con discapacidad es en la medida en que hace deporte y compite. Bien, entonces, lamentablemente, por ejemplo, yo no sé en Buenos Aires, creo que también, pero en Mar del Plata, casi todos los premios que se le han dado a personas con discapacidad han sido a personas con discapacidad que han hecho deporte. Sobre el deporte. Y no sobre, a ver, si es un profesional exitoso, si logró otro tipo de desarrollo que las personas convencionales sí pueden desarrollar, pero que las personas con discapacidad se las limite a una cuestión deportiva. El problema es cuando el deportivismo congela. Entonces, se visibiliza mucho más fácil a quien hace un deporte y a su vez se invisibiliza a la persona con discapacidad que es un obrero o una obrera que tiene que enfrentar cuestiones de desigualdad dentro del trabajo, luchas que tengan que ver con el seguro de desempleo. Otro tipo de luchas quedan totalmente invisibilizadas y que forman parte también de la vida. Insisto, no estamos en contra del deporte, nosotros lo hemos hecho en su momento, y a su vez además nos ha ido muy bien. Pero ese es el punto a tener en cuenta, ¿no? Carlos, lo que ustedes dicen de una cierta discriminación al interior del mundo de las personas con discapacidad, me parece que es algo que ocurre también en el mundo de las personas sin discapacidad, porque efectivamente, si vos observás en la Argentina, cualquier deportista tiene más fama que un gran neurocirujano, salvo que ese neurocirujano esté, digamos, impulsado desde alguna empresa privada o cosa por el estilo. Un deportista tiene más fama que un científico, que un investigador, que un obrero de la construcción que hace las cosas muy bien. Me parece que no sienten que este tipo de discriminación es porque el deporte en sí se puede vender mucho mejor que cualquier otra actividad. En parte, pero es cierto lo que vos decís, Mario, pero se ve mucho más intensificado. Lógicamente no es difundido, pero se ve mucho más identificado en el colectivo de personas con discapacidad. Sí, lo que habría que aclarar acá, Rodrigo, es que en realidad esto no es que dentro del universo de la discapacidad es visto así, es desde afuera, que el desde afuera es que la sociedad prefiere la sociedad entre comillas normalizada, prefiere ver al disca exitoso deportista y no ver
lo otro, lo subterráneo, no es una cosa que, digamos, ocurra dentro del colectivo de personas con discapacidad. De hecho, hay muchas personas que hacen deporte, que son conscientes de esto y dice, che, esto no puede ser. Pero la imagen social, porque como siempre decimos, nuestro colectivo es la sombra, somos la sombra, el espejo que mucha gente no quiere ver. Pero como decía Carl Gustav Jung, hasta que uno no asume su sombra, hasta que la sociedad no asuma su sombra, no puede ser mejor, no puede crecer, no puede ser más democrática, no puede ser más consistente y no puede ser más sólida. Y ese es el problema de la imagen. Y fíjate vos, Mario, que hay dos grandes grupos de deporte para personas con discapacidad. Uno es el terapéutico, Ajá. ¿bien? El deporte terapéutico como rehabilitatorio y demás, y después automáticamente pasa al deporte competitivo. Y no existe casi el deporte para la persona con discapacidad por el mero ejercicio, por el mero placer. Por el placer de hacer el deporte. Claro. Escúchame, vuelvo un paso atrás porque Miguel Pascuale me manda, dice, hay algunos discapacidades o discapacitados que le hicieron piernas especiales y los supuestos normales no pueden competir, son infinitamente más rápidos, o sea que entre todas las categorías, sí, como en la educación, contemplar a los superdotados. Esto es cierto, porque hay personas a las cuales le han faltado las piernas y de pronto con piernas artificiales corren más rápido que con piernas naturales. El sudafricano, ¿cómo se llamaba este hombre? ¿Cómo se llama este hombre que terminó yendo preso porque mató a la mujer? Sí, claro, amputado. Exactamente, pero de todas maneras el tema es que no debería competir. Hay un problema en la cuestión de las categorías, Mario, porque una persona amputada con ese tipo de piernas debería competir con alguien en la misma situación. No con una persona convencional donde en este caso, porque creo que era un poco el contraejemplo lo que ponía Miguel, ¿verdad? Uh-huh. Entonces se trata de siempre respetar las categorías, pero esto que vos marcaste, Mario, es fundamental porque tiene que ver con de qué manera desde el poder se muestra una imagen y se selecciona premiando esa imagen. Es decir, esta cuestión deportivista normalizada, la cuestión deportivista normalizada, también desde el poder se aplica a la discapacidad. Menos mal que dentro del colectivo nosotros no tenemos problema con la gente que hace deporte, al contrario, pero se tiende a resaltar hacia afuera cuando se hacen menciones, se dan distinciones en los consejos deliberantes de las distintas municipalidades, que no está mal, no estamos en contra de eso. A los deportistas resulta que hay mucha otra gente que está rompiendo barreras, que está trabajando profesionalmente o como idóneo en distintas áreas, está creando cosas y sin embargo siguen invisibilizados. Y también tenemos que dar vuelta a esa situación. Mm-hmm. Está bien. No nos olvidemos, nosotros siempre decimos acá en Mar del Plata que la persona, cualquier persona, pero la persona con discapacidad, ahora que se habla tanto de inclusión, nosotros antes hablábamos más de integración, siempre decimos que la persona con discapacidad está incluida o está integrada el día que cobra su primer sueldo. Así es. Claro. Está bueno eso, ¿no? Es decir, como las mujeres que también reclaman, dicen, bueno, el día que se dé la situación de igualdad donde se va a dar cuando la mujer por el mismo trabajo reciba el mismo sueldo. Exacto. Que todavía no lo han logrado, a pesar de que son mayoría y que ya tienen poder político, que han tenido presidenta, gobernadora, en fin, igual le cuesta. Bueno, esto es una lucha, lo importante es que la lucha la están dando y que ustedes están llevando la delantera en una cuestión que realmente yo creo que estaba muy poco considerada y que ustedes ayudan a que se vaya instalando en la agenda política cada día con mayor intensidad. Ahora, los clubes deportivos, los clubes, en fin, de fútbol, de básquet, el Quilmes ahí de Mar del Plata o el Independiente de Mar del Plata, o el Huracán de Mar del Plata, que tengo acá a Daniel de Abrantes, que es hincha de Huracán, yo de Independiente,
y Eduardo Romanín es de hincha de Quilmes, todos clubes que están allí, o, en fin, es una ciudad con muchos clubes. ¿Realmente esos clubes atienden a las personas con discapacidad? ¿Tienen un lugar o efectivamente la discriminación se da al propio interior de los clubes deportivos? No, yo creo que no es una cuestión de... O sea, termina la situación de discriminación, pero no por una cuestión... no hay una política, y en eso nosotros tenemos la idea de trabajar también. No hay una política de generar conciencia de la accesibilidad y del deporte para todos, ¿bien? Los clubes son clubes porque dan edificaciones viejas que no tienen accesibilidad, y tampoco, ojo, hay una cuestión que tiene que ver, en todo el mundo se ha hecho, los gobiernos tienen que generar situaciones y facilitadoras para, desde el impositivo, desde de los créditos y demás, como para generar que estas instituciones puedan abrirse a este tipo de cosas. Más allá de que la institución en sí genere políticas para eso, también el Estado tiene que ayudarlos. Claro, en otros países hay políticas aisladas, ¿no? O sea, antes era muy común los clubes deportivos de ahí para personas con discapacidad. Algunos clubes, por ejemplo, en lo que es fútbol para ciegos, que tenemos la selección argentina, los Murciélagos, que es una muy buena selección, realmente ha ganado numerosísimos campeonatos. Muchos jugadores empezaron jugando en instituciones de ahí para ciegos. Algunos ya son, por ejemplo, hay jugadores de clubes como River, hay algunos jugadores que son jugadores de clubes, pero son casos muy aislados. Como bien dice Rodrigo, no hay todavía una política fuerte de incentivar a los clubes a este tipo de cosas. Los clubes lo incorporan per se en algunos casos. Por ejemplo, acá en Mar del Plata, voy a citar un caso que no es deporte. Mi hermano y yo, los dos somos personas ciegas, practicamos Aikido, que es un arte marcial. Y lo hicimos en las instalaciones del Quilmes. El Quilmes adaptó inclusive el acceso al dojo y todo, y fue una experiencia muy buena, pero fue así, un poco como se hacen las cosas en las ciudades donde nos conocemos, no digo todos, pero charlando entre amigos, y bueno, ¿y cómo lo hacemos? Y contamos obviamente con la buena voluntad en aquel momento del personal y de quienes estaban. Estoy hablando de la década de los 90, ¿no? Pero lo que sí hay que establecer son políticas. Lamentablemente siguen habiendo clubes de deporte para personas con discapacidad y clubes para convencionales. Claro. Cuando la idea sería que los clubes directamente fueran para todos, ¿no? Yo quería hacer siempre... Daniel de Abrantes, la última pregunta. no va a ser una pregunta. Que te ponga en cámara, dijo. ¿Cómo estás? ¿Ahí me ves? No. Se te ve bárbaro, Daniel. Yo te estoy mirando. ¿Ahora? Ahora sí, yo te veo. Carlos no, pero no es problema. Bueno, pero me imagina. Sí, totalmente. Siempre sí, cuento, creo que se las conté una anécdota muy muy linda de un primo mío tiene una hijita que nació ciega y un día nos contaba de la maravilla del aprendizaje, que con 8 años la ve que va a la cocina, abre la heladera y la encuentra frente a la heladera con la puerta abierta y le pregunta: ¿qué estás haciendo? Estoy mirando qué voy a comer, dice. Y la verdad que tenía una noción totalmente clara de lo que había dentro de la heladera. Claro, es que es una expresión, Daniel, es una expresión. Cuando nosotros también usamos la palabra mirar o che, después nos vemos, ¿no? Porque
mirar también es una representación. Claro, había construido una representación, como vos decís, de lo que estaba adentro de la heladera, y bueno, ahí yo creo que también ustedes se imaginan a este viejo de barba que está acá con los auriculares, que soy yo. Lo que les quería proponer para la próxima o para cuando ustedes lo definan, un tema que me parece que es un tema muy importante donde el colectivo debería pronunciarse y que tiene que ver en la Argentina. Bueno, hoy estamos viviendo una epidemia de la que todos hablamos, pero hay otras epidemias y quizás una terrible es y digamos que tiene fuerte impacto porque hay una enorme responsabilidad política detrás de esta epidemia, es la de los accidentes de tránsito, ¿sí? Sí. Que dejan en la Argentina secuelas fenomenales y que generan discapacidades muy importantes y mucha gente que tiene que pasar por esa situación. Son las voces que tienen que reflexionar y también son el espejo que deberían generar acciones en la sociedad para atacar este tema de la accidentología en las rutas argentinas y en las calles, ¿no? Me parece que es un tema interesante para que ustedes nos den su opinión y tiene que ver con el mundo de las discapacidades y tiene que ver, cómo se ve, ¿no? Desde el que sufre un accidente, post-accidente, cómo mira este tema, ¿no? Sí, es complejo el tema y lo vamos a abordar porque, mira, Mar del Plata, por lo menos hasta hace unos años, después de Lisboa, era la ciudad donde peor se manejaba en Occidente. Así que sobre eso acá en Mar del Plata tenemos la vivencia y la experiencia, sobre todo como vos decís, Daniel, para que la gente sea más respetuosa y a su vez porque esa anomia en la que se maneja el tránsito atenta y nos vuelve más vulnerables a las personas con discapacidad. Y acá nos vamos a meter en un tema, pero lo dejamos en todo caso para lo dejamos para la próxima. Decir el título. Claro, que es el diferenciar lo que es algo represivo de lo preventivo. Necesitamos que realmente las leyes de tránsito se cumplan y sean fuertes, porque manejar no es un derecho, es un privilegio. Y eso es fundamental tenerlo claro. Sí, otra cosa muy importante que tiene que ver con eso es el tema de las políticas para generar un sistema de tránsito más seguro, ¿no? De vuelta, la seguridad tiene mucho que ver con la discapacidad, ¿bien? O con la inseguridad con la discapacidad. Digo, en la medida en que se hagan cosas como por ejemplo acá en Mar del Plata no tenés ningún tipo de autopista. Claro, las rotondas no tenés forma de cruzar una rotonda para el peatón. Sí, las rutas atestadas de camiones que han multiplicado. Acá en estos micrófonos tenemos cotidianamente al ingeniero Lasca que nos habla de toda la cuestión vial y bueno, a partir de las charlas con él hemos avanzado mucho en el conocimiento de la enorme accidentología que tiene Argentina, que está entre los primeros países del mundo, ¿no? Paso esto de 30 segundos sí. Y dejamos para pendientes, si ustedes quieren, cierran. Dale. Claro, la cuestión es eso, lo que están diciendo es categorías, son categorías, esto es una muestra de categoría, no solo la categoría para un lado, categoría para el otro, no tiene por qué sacarlo de los Juegos Olímpicos paralelos, hacer otra cosa, no hay que discriminación, tiene que ser los mismos Juegos Olímpicos y manejar las categorías, si es como los boxeadores, si el tipo tiene 200 kilos, bueno, o tiene 2-3 metros de alto, no puede competir con uno de 70 centímetros, qué sé yo, no, bueno, y eso no es otro Juego Olímpico, son categorías.
Bueno, muy Miguel, bien, muy bien, nuestros muy oyentes. simpático. Muy simpático porque no hay nadie que mida 3 metros ni que mida 70 centímetros. Bueno, le No, pero mandamos bien, dijo, en realidad está diciendo lo mismo que planteaba Carlos. Sí, exactamente lo mismo, reafirmando entonces un concepto para que nadie sea discriminado por una discapacidad. Le mandamos un fuerte abrazo y volvemos a hablar el viernes de la semana próxima. Nos encontramos el próximo viernes, Mario. Daniel, un abrazo. Bueno, un abrazo. Contentísimos que mejoramos la comunicación. Sí, Muy buenísima, bien, muy bien. buenísima. Excelente. Bárbaro. Abrazo. Chau. Bueno, hemos hablado con Carlos Matos y Rodrigo Romera sobre este tema de la discapacidad, que no tiene espacio en los medios de comunicación, porque no sé si por ahí es vendedor, no es vendedor. A nosotros no nos importa si es vendedor o no es vendedor. Nosotros nos planteamos si es justo o no es justo, y creemos que es justo. Claro, y es un tema que nos importa. Así es, y algún día cuando el tema se trate, alguien va a ir, cuando se trate en el Congreso, en fin, además de toda la gente que está y que sabe, va a ir a La Brújula en la Luna, el canal de YouTube, y va a recopilar todas las intervenciones de Carlos Matos y Rodrigo Romera, y la verdad la cantidad de elementos que han aportado van a ser a la necesidad de una nueva sociedad.